Chesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Chao, Shalom, le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan en su canal Llamas de Fuego para las Naciones, dándole gracias al Eterno por su bendita misericordia. Hoy estamos reunidos aquí en casita en Shabbat. El estudio que vamos a ver no es entre líneas para que lo entendamos, sino es un estudio que nos va a llevar a entender la obra redentora de Yeshua, para que usted lo pueda comprender, porque cuando estudiamos entre líneas es diferente cuando queremos entender. Silencio, por favor. Cuando es un tema para comprender más allá de lo que el Eterno nos quiso enseñar con un lugar específico. Y hoy vamos a estudiar el lugar de Betesda, que significa casa de misericordia. Betesda, casa de Raje, casa de misericordia o casa de gracia. Y vamos a entender por qué el lugar, por qué el Eterno para este tiempo precisamente nos quiere enseñar esto tan hermoso. La palabra Bet, que significa casa, y Yesed, que significa misericordia. Por eso tiene dos derivaciones: Bet, casa, y Yesed, misericordia. Y vamos a encontrar esta palabra en el estanque de Betesda, mencionado en el libro de Yohanan, que se describe como un lugar con 5 pórticos donde se reunían personas enfermas, tenga muy claro esto, para ser sanadas, un lugar de rajem y misericordia. Betesda es un lugar espiritual que simboliza la necesidad de la sanación. Tenga claro estos 3 puntos: lugar donde se necesita sanación, restauración, pero lo que más quiero que se tenga claro hoy es un encuentro con Yahweh. Un encuentro con Yahweh. Vamos a ver que en este estanque se encontraba en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, también cerca de la Quejilá, dice que de la iglesia de Santa Ana, que se describe en el Brit Hadashah como 5 pórticos o 5 columnas cubiertas. Actualmente en ese pórtico se encuentra un barrio musulmán cerca de la ciudad de la Puerta de los Leones, ¿sí? En la actualidad. En el tiempo de atrás, en la Puerta de las Ovejas, actualmente en un barrio musulmán. La Puerta de las Ovejas, ¿por qué? Porque cuando decimos que la Puerta de las Ovejas, en el original es Sha'ar Haxon, que significa símbolo de la antigua ciudad, lugar de sacrificio. Téngalo presente, lugar de sacrificio en el Mishkan, en el templo. Yeshua representa como el buen pastor la única puerta de entrada al redil, donde las ovejas de los creyentes se encuentran en protección, guía y vida eterna. Quiero que entiendan toda la antesala para poder comprender los textos que vamos a estudiar. ¿Por qué la ubicación? Porque es el lugar de sacrificio, donde se llevaban todas las ovejas destinadas para sacrificar los rituales de la purificación. Era un tiempo de purificación. Tiempo de restauración, donde vemos cómo el Eterno, a través de Yeshua, en Yohanan, nos muestra como el Redentor o puerta de salvación. Para llegar a Betesda se necesitaba primero pasar por la puerta del sacrificio. Sin llegar a la puerta del sacrificio no se podía llegar a Betesda, y esto es muy importante que lo tengan presente. Está cerca del templo, y esto yo sé que hoy a los religiosos y fariseos que hace mucho tiempo no tienen compasión para las almas, es el mensaje más claro que el Eterno tiene que dar en estos últimos tiempos. Estaba cerca del templo y se recibía el nombre como el lugar de sacrificio para Belén. Belén
es un pequeño pueblo vecino de Jerusalén. Era una ciudad levita dedicada principalmente a la crianza de las ovejas. O sea que ellos eran los que preparaban las ovejas para el tiempo de sacrificio. Belén solo se dedicaba a eso. Decía que era el lugar determinado donde nacería allí Yeshua. ¿Por qué sería? ¿Cuál era la oveja que se iba a presentar como sacrificio? Yeshua. Todo proféticamente, cada lugar se alinea con un propósito. Decía que era muy cerca del lugar de las ovejas o la entrada de las ovejas. Decía que eran 2 piscinas muy grandes rodeadas de columnas blancas y 5 portales de la entrada. Allí entraba ¿qué clase de personas? Los ciegos, los cojos, los mancos, los que estaban totalmente destruidos. Si miramos la condición, usted se puede entrar como en el contexto, ¿qué podría encontrar allí? Solamente que había dolor. Donde hay enfermedad, hay ruina, hay escasez, hay miseria. Entonces también encontramos un ámbito espiritual en ruina, en escasez y en miseria. Tanto física como espiritual. Decía que era tanto el olor que las moscas rodeaban totalmente ese lugar. O sea, era tanta la descomposición que había en los enfermos que ese lugar estaba lleno de moscas, de ruina, de miseria y de malos olores. ¿Por qué el Padre permitió un lugar así? Usted dice, un lugar así al lado del templo. ¿Tiene coherencia? Y precisamente el Padre que nos está enseñando esta mañana sobre el templo, ¿cierto? Y viene muy conectado una cosa con la otra. Entonces vamos a ir a Yohanan capítulo 5. Ya, un momentico. Yohanan capítulo 5 verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ya lo entendimos por qué, un estanque llamado en hebreo Betesda, casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Hoy vamos a entender esos 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaba el movimiento del agua. Porque un ángel, y aquí en estos 2 textos vamos a encontrar que en el origen no está así escrito, por eso todo se tragiversa, descendía un tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, que primero descendía del estanque, después el movimiento del agua, que estaba sano cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Adón, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando agita el agua, y entre tanto yo voy, otro deseante antes que yo. Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sano, y tomó el lecho y anduvo, y era el día de Shabbat. Entonces vamos a ir desglosando. Esos 5 pórticos representan el símbolo de la ley de Moisés. O sea que ese lugar estaba basado bajo la observancia de la ley. Y cuando hablamos de la observancia de la ley, significa protección, refugio, verdadera sanación o salvación. O sea que nadie que no esté bajo la Torá puede ser totalmente protegido, no puede ser restaurado y no puede ser sanado. Eso significa, para ver una restauración se necesita de la ley de nuestro Eterno. 5 pórticos, lugar de protección, refugio y cobertura. Cuando hablamos de la letra del alefato, el número 5 significa la letra Hei. Y la letra Hei significa revelación, gracia, aliento, ventana abierta, revelación, vida, soplo, suspiro. Gracia significa espíritu de Yahweh, boca que habla, aliento de vida. También significa brazos, adoración.
también significa alabemos a Yahweh, pero algo muy importante significa pilar. Tenga claro por eso. Y la palabra pilar en hebreo es amud, y la palabra amud significa fuerza, apoyo, columna, pero algo muy poderoso, fuego. Fuego. La palabra pilar significa en el origen del hebreo fuego. Entonces uno dice, ¿en el templo habían estos 5 pilares? No. No, y ya vamos a encontrar por qué. Porque, ¿por qué afuera? ¿Por qué no entraban los enfermos a ser sanos al templo? ¿No era el orden? ¿A dónde tenían que ir a ser sanos si el levita y el sumo sacerdocio dónde estaba? Adentro, ¿cierto? Y se suponía que todos los enfermos ¿a dónde tenían que llegar? Al templo. ¿Por qué llegaban a ese lugar? ¿Y por qué la presencia del Eterno no descendía al templo si no fuera? ¿Sí? Volvemos a lo de esta mañana. Porque el Padre nunca estableció un templo para traer a su pueblo a sanarlo. Escríbanlo. Porque el orden del Padre no fue haber construido un templo para ser sano. Lo único que él anhelaba es que cada uno fuera un templo vivo. Y ahí no había vida dentro del templo, había muerte física y espiritualmente. O sea que la gente no encontraba la sanidad en el templo porque estaban muertos los que estaban ejerciendo el sacerdocio. O sea que había muerte espiritual. ¿En dónde estaba la vida? En el pórtico de Betesda, casa de mi misericordia. Y uno dice, en este momento, ¿cómo está el pueblo de Israel? ¿Muerto o vivo? Los escucho. Muertos, porque si no habría más sanidad, habría más restauración y habría más almas restauradas. Entonces uno dice, ¿por qué la casa de Judá no ha restaurado a Efraín? Porque ellos, el orden según era que ellos restauraran a Efraín. ¿Y por qué Efraín va a restaurar a Judá? Entonces uno mira y dice que el orden del Eterno, y cuando estaba diciendo que esas 5 columnas representaban al Ruach HaKodesh, representaban fuerza, representaban misericordia, representaban el fuego. La nube Shekinah representa esos 5 pilares. La nube de Yuhei Balhei. O sea que no era cualquier cosa. Cuando dice aquí el texto, y esto fue bastante complejo, de verdad, encontrar la respuesta, como decía Alejandro, hay respuestas que no son tan fáciles. Hay un texto fuera de contexto aquí que es el siguiente. En el versículo 4. Porque un ángel, dice su Biblia, ¿cierto? Descendía de tiempo en tiempo en el estanque, agitaba el agua, y que primero descendía el estanque después del movimiento del agua, quedaba sano cualquier enfermedad que tuviese. Ningún ángel tiene este tributo de sanar. Entonces está mal traducido en la escritura, y ahorita se lo voy a leer. Porque los ángeles no tienen ese tributo. El único que sana, ¿cuál es el tributo de Yahweh Rafa? Nuestro Yahweh. Ningún ángel puede sanar. Entonces quitemos esa palabra ángel. ¿Por qué? Porque por eso es que la gente cree que los ángeles también traen milagros, por estos textos fuera de contexto. Entonces alguien lee eso y dice, el ángel Miguel puede venir y sanar, el ángel Gabriel, el ángel... No, los melé no pueden tener ese tributo, por favor. Entonces la palabra dice lo siguiente en el original, se lo voy a leer. Se lo voy a leer en 2 versiones, porque hay 2 versiones. Dice en la primera acá, el versículo 4, porque un mensajero de Yahweh es diferente que dice que un ángel, ¿cierto? Pero también aquí vamos a entender cuál es el mensajero de Yahweh. Bajaba de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua, y él primero entraba, después removía el agua, quedaba sano cualquier enfermedad que tuviera. Pero vamos a ir a otra traducción que es más completa, y aquí sí encontramos la respuesta.
el versículo 4. Dice: pero estaba allí cierto hombre que llevaba, atrás. Dice: Jerusalén, pues en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas hay un estanque designado que en el hebreo es Besatar, que tiene 5 columnas, en las cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, que tenían miembros secos. Pero estaba allí cierto hombre que tenía 38 años y su enfermedad. Al ver esto, el hombre acostado, dándose cuenta que estaba por mucho tiempo, había estado enfermo. Yeshua le dijo: ¿quieres ponerte bien de salud? El enfermo le contestó: Adón, no tengo un hombre que me meta al estanque cuando revuelva el agua. Entrando allí voy otra vez antes yo. Yeshua le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Cuando el hombre inmediatamente se puso bien de salud, tomó su camilla y echó a andar. Pero ahí no habla de ningún melec, sino simplemente que tenía que entrar, que estaba seco y que se metía al agua. En esta traducción no me habla, y es que el melec movía las aguas, simplemente que el hombre estaba seco y que tenía que sumergirse, pero en esa traducción no me habla que ningún melec movía las aguas. ¿Qué sucedía en ese momento? Cuando entraba el tiempo correcto, que esto es lo que tenemos que hoy desaprender para poder aprender este texto. Aquí en la traducción dice que el ángel bajaba y movía las aguas, ¿cierto? Pero aquí nos enseña que lo único que el Eterno estaba esperando de cada enfermo, de cada persona enferma, era tener un encuentro primero con el Mesías. Lo primero que le representa ahí, porque dice: porque no hay ningún hombre que me pueda, ¿qué?, bajar al agua, porque ningún humano puede hacer eso. Lo primero que nos enseña es que no hay ningún poder humano que pueda traer Teshuvá, sanidad y libertad. El único que trae Teshuvá, sanidad, es nuestro amado, ¿qué?, Yeshua. Entonces uno dice: ¿por qué 38 años de enfermedad? ¿Sí? ¿Lo pudo haber sanado antes? ¿Lo pudo haber sanado 10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿Por qué 38? ¿Sí? Porque hay enfermedades que uno dice: el Eterno, ¿por qué no tuvo misericordia y se acordó en 12 años de aflicción? Porque pasaron 38 años para acordarse de él, para que el Padre tuviera rajen y misericordia. El punto es que el Eterno no puede otorgar un milagro cuando hay algo en el alma que no se ha sido restaurado. Y aquí vamos a cambiar la visión de los milagros. ¿Sí? Porque la condición del cuerpo es la condición muchas veces ¿de qué? Del alma. Entonces uno dice, o sea que en 38 años que estuvo ahí, ¿cuántas veces pudo haber estado en el estanque de Bethesda esperando una respuesta? ¿Cuántas veces lo tuvieron que llevar porque era paralítico? ¿Cuántas veces lo tuvieron que alzar para llegar a ese lugar? ¿Y por qué solamente en ese momento el Padre lo vio con ojos de misericordia? Entonces ahí es donde nos enseña el cristianismo que cualquiera que acaba de llegar es sano, pero esa sanidad vendrá de Yahweh o vendrá de espíritus engañosos para que la gente no tenga un arrepentimiento genuino. Hay que tener cuidado, porque hay poderes engañosos también en la sanidad. Los brujos pactan y Satanás los usa para que encuentren milagros. En el cristianismo, los falsos profetas también ministran sanidad. Y entonces uno dice, ¿cuál es la verdadera sanidad? Escríbela. La verdadera sanidad no viene solamente del milagro físico, sino viene de una verdadera restauración en el alma. Si no hay restauración, hay que discernir si esa sanidad viene de Yahweh o viene de poderes demoníacos para que la persona no tenga un arrepentimiento genuino. Porque uno dice, ¿Yahweh tiene misericordia? Claro. Pero ¿por qué no se la otorgó durante 38 años atrás? Si Él es el tributo de la misericordia. Y ahí es donde uno dice,
hay aguijones que el Eterno permite en algunas personas hasta que la persona tenga un verdadero arrepentimiento. A Yahweh le interesa el cuerpo que se sane o el alma que se salve. El alma que se salve. El alma que se salve. Porque si este paralítico se iba a parar para seguir prostituyéndose o pecando, no sabíamos cómo era la vida de él. Si era un hombre maligno, si era un hombre que pecaba, un hombre que hacía daño. No sabemos la historia de él, pero Yeshua sí la sabía. Entonces, cuando Yeshua ve a un enfermo, ¿qué ve? ¿La condición o ve el pecado? Cuando nosotros nos acerquemos a una persona, lo primero que tenemos que discernir es la vida de su pasado. Primero escríbelo. Cuando usted vaya a ir a las almas, lo primero que tenemos que ir a mirar es el pecado. Porque el enemigo lo que trata de manipular es a través del cuerpo o a través de la condición de la persona. Entonces uno mira y dice, uy, me duele ver la condición de esa persona. Pero usted está viendo el pecado. ¿Qué es más importante? ¿Sacar a esa persona del pecado o de la enfermedad? Con toda la autoridad se lo digo, el pecado. Porque el Padre me ha permitido ser instrumento para orar por sanidad y he visto milagros. Vi una mujer que se sanó de cáncer al borde de la muerte. Se paró y al mes estaba tomando. Y abrió una cantina. ¿De qué le sirvió la sanidad? Entonces a veces nosotros, por eso Yeshua no es de emociones ni sentimientos como los humanos. Porque nosotros queremos a veces ser más misericordiosos que el mismo Yahweh. Si una condición está así, hay que mirar por qué. Nosotros tenemos que volvernos más del espíritu para ver el alma, para poderla sacar de donde está. Porque si la persona no se arrepiente, una enfermedad peor le vendrá. Entonces, los dones del Espíritu Santo son necesarios, pero yo diría que necesitamos tener más autoridad para ver la condición de pecado. Porque lo que a Satanás no le conviene es que la persona se arrepienta. A Satanás le conviene que la persona se sane. Por eso esas quejiladas o iglesias cristianas de multitudes donde ocurren milagros cada 8 días, ¿cómo son? Llenas, porque ¿quién no quiere ser sano? Pero la pregunta de todos ellos, ¿quién quiere cambiar su estilo de vida? Entonces, aquí viene la pregunta esto nos enseña por qué el Eterno ministraba sanidad afuera y no adentro, por lo siguiente. Primero, porque los fariseos se llenaban solo de letra. Primero, no había compasión, dolor por el estado del pueblo. Ellos solo se preocupaban en Shabbat si infringían la ley o no la ley de Moisés. Actualmente, ¿cómo se han venido incrementando ese espíritu de fariseísmo a nivel del mundo? A través de los youtubers. Los youtubers están más preocupados por hablar hebreo, por estudiar letra, pero se están olvidando de la obra redentora de las almas. Entonces ellos se preocupan más por ver cada uno que se equivoca que ver la compasión de afuera. Entonces la quejilá de Yeshua se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente se está llevando las almas simplemente a un encierro, a un computador, a una casa, a una comodidad, y se les está olvidando las ovejas de afuera. Pero usted puede estar acá y puede estar en la condición de los fariseos, preocupándose más por llenarse usted de conocimiento, envaneciendo su alma, llenando su alma de orgullo, y se le está olvidando la obra redentora de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es peligroso, hermano. Cuando una persona pierde la compasión, pierde el amor, viene algo que se llama ceguera espiritual. Muerte espiritual.
Cuando usted ya no lo mueve, estar aquí para prepararse, para ir a hacer la obra redentora, ahí es donde viene la dureza, la altivez de espíritu. ¿Y usted no cree que el enemigo está llevando a muchos a seguir ese tipo de canales? La gente no está siguiendo a Yeshua, está siguiendo las raíces hebreas. Y nosotros no somos seguidores de raíces hebreas, somos seguidores de Yeshua HaMashiach. No somos seguidores de un hebreo, de un idioma. Él no vino a dar el precio en un madero para que tú te encierres simplemente a llenarte de letras y saber cuántas letras hay. ¿Usted cree que el sacrificio del madero, por eso antes de llegar a Betesda, ¿qué tenía que pasar la puerta? La puerta del sacrificio. O sea que para que el Espíritu de Dios te use, tienes que dejar tu egoísmo, tu dureza, tu religiosidad para tener amor y compasión, así como Yeshua ha tenido compasión por ti. ¿O a ti se te olvidó qué ha hecho Yeshua por ti? ¿A ti se te olvidó el precio del madero? ¿A ti se te olvidó que Él sacrificó todo por ti y tú qué estás haciendo por sus obras? Hazte esa pregunta en esta tarde. Porque ¿sabe qué es lo que está pasando en las quejilas mesiánicas? Se están engordando, llenando de solo conocimiento, pero no están haciendo la obra redentora. Estamos igual que en el tiempo cuando vino Yeshua. Ellos encerrados en la sinagoga y todos los que necesitaban de sanidad afuera esperando que alguien tuviera compasión. Usted encerrado en una quejilá esperando que le den más a usted, que le ministren más a su alma, que le enseñen más letra. ¿Para qué? Dile al que está a tu lado. ¿Para qué quieres todo ese conocimiento? Se te está olvidando y tú estás como los del templo, muy fuertes adentro, recibiendo cada 8 días una información, recibiendo lo que el Padre ya te dio y afuera la necesidad. ¿No estamos cayendo en la misma actitud de los fariseos? ¿No te estás volviendo duro, falto de compasión y misericordia? Porque a ti te interesa más saber muchísimas cosas, pero la pregunta que te hace el Padre, ¿para qué? ¿A quién le vas a dar ese alimento? Yo me imagino a los fariseos viendo todos los enfermos llegar y ellos creyéndose más santos y más en Shabbat. Yo me imagino viendo, es como si usted llegara acá a todas las almas afuera en este momento y usted, uy no, yo estoy en Shabbat, ¿yo qué voy a ir a hacer allá afuera? No es que yo tengo que estar recibiendo la cátedra de Moisés. ¿Usted se imagina dónde llegaron una cantidad de enfermos acá afuera y nosotros acá indolentes, soberbios, altivos y no mirando la necesidad del enfermo? Por eso, cuando se pierde la compasión, se pierde el sentido de por qué estamos acá. Se pierde la humildad de recibir para dar. Se pierde la sensibilidad del Espíritu Santo. Y usted se convierte en un maestro tremendo de letra, pero muerto y sin amor. Frío y calculador. Solo mirando en qué momento usted puede criticar lo que se está enseñando. ¿Para qué gente así? Entonces pongámonos en la posición de Yeshua. ¿Por qué no entró al templo? ¿Por qué los mismos de la sinagoga sacaron a Yeshua? Porque ellos no resistieron la obra de la compasión redentora. Porque en ellos hace mucho tiempo no había ¿qué? Compasión. ¿Usted se ha preguntado si usted ha perdido la compasión? O es más, nunca la ha tenido. Usted no sabe qué es eso. Por eso la indolencia y la indiferencia muchas veces de traer libertad es porque el alma de muchos se ha endurecido. En este momento usted, si va a las quejilás mesiánicas, ¿qué es lo más importante para ellos?
el Shabbat, ¿qué más? Los atuendos, las oraciones en hebreo, el talid, la kippah, saber cantidad de letras en hebreo, saber danzas en hebreo, saber cuántas letras del alefato hay. Pero ¿será que a ellos les interesa que el alma se restaure? Y hay que se equivoque en una letra del hebreo. Gravísimo, se equivocó. La letra y la tilde y la coma y la jota era así. Y la persona necesitando tal vez un abrazo, una palabra de vida, una palabra de revelación, una palabra que ministra el Espíritu Santo. ¿Sabe qué están haciendo muchos lugares? Perdiendo la sensibilidad y la necesidad de las aguas verdaderas. ¿Qué representan esas aguas? La presencia del Ruach HaKodesh. Entonces imagínese el paralítico diciendo, ¿cuándo será que yo voy a entrar a esas aguas para que mi alma está sana? ¿Cuántas almas están esperando que muchos de ustedes se dejen fluir por el poder del Padre para que traiga sanidad a un alma? Una palabra de vida, una palabra de libertad. ¿A usted qué lo cambió? Alguien que tuvo compasión y le dio una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra de revelación, ¿o no? ¿O a usted lo cambió? La letra del alefato G, Y, J dice esto. Una palabra de vida, una palabra a su alma, una palabra que lo liberó, una palabra que lo transformó, ¿o no? Un siervo y una sierva que vio su necesidad y le dijo, usted tiene necesidad de perdonar porque usted tiene rencor en su alma. Eso ya no se ve. La gente se está preocupando es, ¿cómo es que se dice esta palabra? Pero no se está preocupando, ¿qué necesita su alma? Usted está orando en la intimidad cuando va a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué enfermedad hay en el alma? ¿Qué necesita esa persona a la cual usted va a ir a visitar? ¿Qué necesitan las personas que están en su trabajo? ¿Qué necesitan las personas que están alrededor suyo? O usted como el fariseo pasa y mira la necesidad y dice, ese no es asunto mío. Yo voy a ir a escuela de Torah a aprender harta Torah. Yo necesito saber harto. La pregunta es, ¿para quién? ¿Para ti? ¿Para llenar un cuaderno? ¿Para llegar como los fariseos y mirar el dolor de las personas y aún pasar por encima de las personas con tu conocimiento y pisotearlas porque no saben igual que tú? ¿O para tener compasión y misericordia? Si el Eterno por misericordia se revela más con la Escritura, ¿qué debería haber más en nosotros? Más compasión por los que no lo tienen. ¿Y qué haces tú con el conocimiento? Cuestionar, criticar, murmurar a los que no lo conocen. Hablar de ignorantes, porque a veces la gente es tan atrevida, ese ignorante, ese que no sabe, ese que no estudia, ese que no entiende. ¿Cómo se llaman esas palabras? Altivez y orgullo. ¿Y usted cree que ese es el pueblo que va a restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces aquí miramos que la condición del pueblo de ahorita de la casa de Judá es una casa sin compasión. ¿Cómo está Judá? Sin compasión. ¿Cómo están las quejilas mesiánicas? Se están quedando sin compasión. ¿Por qué? ¿Sabe por qué ellos se ofendieron? Cuando miren lo que pasó acá en este episodio, en el versículo. Ahorita vamos a estudiar el proceso de lo que le quiso enseñar al paralítico, con levántate, toma tu lecho, todo eso lo vamos a estudiar. Pero aquí más adelante dice en el versículo 11, él respondió y me sanó. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces preguntaron, ¿quién es que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no había quien fuese, porque Yeshua le había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después que halló Yeshua en el templo
y le dijo, mira, has sido sano, no peques más, para que no venga una cosa peor. ¿Qué es más importante? ¿El arrepentimiento o la sanidad? El arrepentimiento. Y dice acá, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Yeshua, procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Oiga, los que conocían Torah querían matarle por él ayudar a alguien que estaba en condición paralítica. ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo todos los que estaban en ese lugar, los 28 sumos sacerdotes, hacían una alianza con el reinado de Herodes. ¿Qué hacían ellos? Todos los diezmos que llevaban los repartían entre Herodes y los sumos sacerdotes. Entonces decían, hombre, ¿usted cree que un enfermo podía llevar diezmos? La condición de pobreza no le permitía llevar diezmos. Entonces imaginemos quiénes iban al templo. Los que podían, ¿qué? Diezmar. Los que podían llevar riqueza a Herodes y a los sumos sacerdotes. Entonces dijeron, no hombre, este hombre se nos va a dañar el negocio. Este hombre nos va a sacar al pueblo de la condición donde está. Ya no le podemos quitar más los diezmos porque ellos tenían que aún pagar tributo para poder entrar al Mizcán. Entonces la furia de ellos no era ni siquiera por amor, era por negocio. Entonces, cuando alguien va a hacer la obra por amor y no por negocio, ¿usted qué cree que cómo rugen los demás? ¿Cómo lo ven? Como una amenaza. Cuando en un lugar se está levantando alguien que va a hacer la obra redentora verdadera por amor y no por negocio, los demás lugares, ¿cómo lo ven? Como un enemigo. Entonces, a ellos no les interesaba ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos no podían llevar diezmo. Entonces la falta de compasión hace que la gente pierda la sensibilidad para hacer la obra del Eterno. Entonces, en este tiempo hágase una pregunta: ¿cuántos maestros de Torah han perdido la sensibilidad? ¿Cuántos pastores han perdido la compasión? ¿Y cuántas almas están esperando a alguien que se levante con compasión? Entonces acá vemos algo muy importante, y es que otra cosa que nos enseña este pasaje es que la sanidad no viene simplemente porque la persona lo pida. Tengamos claro eso. La sanidad no viene simplemente porque el Padre dice, este me lo pide, yo se lo voy a otorgar. Porque cuando le dice, ve y no peques más, es porque él ve que la condición de esa persona o su vida a partir de ese momento va totalmente a tener un cambio, una obediencia absoluta. O sea que el Padre, cuando otorga un milagro, es porque está viendo que esa alma, esa persona, le va a ¿qué? A obedecer. Si el Eterno acaba de llegar a alguien por primera vez y le otorga un milagro físico, es porque ve que la intención de esa persona es que va a cambiar y va a ser totalmente la voluntad de mi Padre. ¿Esos milagros sí pueden ocurrir? Claro que sí. Pero si dentro del pueblo hay enfermedad o alguno está enfermo, el Padre simplemente está esperando algo, una obediencia absoluta en alguna área. Algo el Padre está pidiendo en esa persona para otorgar una respuesta. Cuando dice acá que él primero le dijo realmente le dijo, toma tu lecho, ¿cierto?
Aquí hay varias condiciones de que el Padre le otorga. Primero le dice, levántate, luego coge la camilla. Y la palabra paralítico en el hebreo es situd, que significa parálisis, falta de movimiento, falta de movilidad, pero tiene otra palabra que significa falta de sensibilidad, esclavitud. Entonces, ¿cómo lo vio él? Que estaba paralítico y estaba esclavo. O sea que afuera nos vamos a encontrar con dos condiciones espirituales, esclavitud y parálisis espiritual. El pueblo que nosotros vamos a salir a enfrentar en este momento está esclavo bajo un sistema religioso, está paralítico espiritualmente y necesita de las aguas del Ruach HaKodesh. Pero también la palabra situ significa esclava de sus propios deseos. Entonces este paralítico, su condición era física y espiritualmente estaba esclava de sus propios deseos. ¿Será que Yeshua no vio que él ya estaba cansado de que este hombre pecara? Porque el hecho que él estuviera paralítico no quiere decir que él no pecaba. Quiere decir que él llevaba una vida pecaminosa. Y uno dice, ¿por qué hay cosas en las personas que se demoran tanto en encontrar una respuesta? Porque unos ven la respuesta más rápida que otros. Porque unos ven una libertad más rápida que otros. Es sencilla la respuesta. Porque la persona no quiere dejar algo que el Padre le está pidiendo que deje. Por eso unos dicen, pero ¿por qué en esta área financiera yo no veo respuestas? Está paralizada mi área financiera. Pues porque usted hay algo que el Padre le está pidiendo que usted no ha querido cambiar. ¿Por qué lo físico? ¿Por qué lo espiritual? ¿Por qué el ministerio estancado? ¿Por qué las finanzas? ¿Por qué alguna área bloqueada? Porque hay algo que le ha impedido que el Padre le traiga la libertad. No porque el Padre le quede grande bendecirlo a usted, grande libertarlo, grande prosperarlo, grande sanarlo. Al Padre no le queda grande nada, hermano. ¿O sí? ¿Le queda grande o hay algo imposible para Yahweh? Absolutamente nada. Siempre el problema será nosotros mismos. Yo creería que, mire lo que dice el Pasú, dice en el versículo 6, cuando Yahoshua lo vio, tendió y supo que había tanto tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres sanarte? O sea, como que, ¿será que quieres ser sano? ¿Por qué cree que usted que Yeshua le hizo esa pregunta al paralítico? Si se supone que él estaba esperando 38 años ese momento, pues lógico que quería ser sano. Entonces la pregunta es, ¿quieres restaurarte? Porque la palabra sanidad significa restaurar y viene del origen Rafa. Pero también hay otro término que es Rofé. Entonces la pregunta que le estaba diciendo no era, ¿quieres sanarte? No, ¿quieres restaurarte? ¿Quieres ser restaurado? Porque sano, pues él ya sabía que quería la sanidad. La palabra correcta era, ¿quieres Rafa? ¿Quieres restaurarte? Porque ¿cuánta gente ha entrado al camino de la fe, pero nunca ha sido restaurada? Muchísimos. Porque entonces, ¿por qué vuelven atrás? Y la pregunta es, ¿quieres dejar todo tu pasado? ¿Quieres cambiar tu condición de tu alma? No debería ser el proceso de toda persona que llega a un lugar. En lugar de ofrecerle milagros, en lugar de ofrecerle un evangelio facilista, no debería, ¿quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tu vieja naturaleza? ¿Quieres dejar de ser el hombre y la mujer que has sido hasta el día de hoy? Eso es lo que le está preguntando Yeshua. Porque sanarte, pues, si estaba en Bethesda, es porque quería ese milagro. Pero el Padre iba más allá. Él no estaba mirando su condición física, sino su condición espiritual. Señor.
¿Podemos parar un momento el video? Sí. ¿Por qué? Mira lo que le dice. Y es que es lo que quiero que cambiemos. Sí. ¿Cómo vamos a ministrar las almas? Esto es para que tú ministres. Si tú amas las almas, escribe cada cosa. Si no, esto es una palabra perdida para usted. Cuando dice la palabra quiere ser restaurado, viene del origen aruká, que significa una reparación completa. Entonces le estaba diciendo al paralítico, ¿quieres una aruká? ¿Quieres una reparación completa? Entonces cuando nosotros vamos a las almas, algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo es una reparación completa. Por eso un alma no se puede dejar a la mitad del camino. Rompamos los esquemas del cristianismo. 6 meses y de pronto la aruká no está completa. Entonces nosotros queremos copiar las reglas del cristianismo. ¿Cuánto pasó aquí para el ser restaurado? 38. ¿Y usted en cuánto quiere restaurar un alma? ¿En 6 meses? Ay, ay, ay. Rompamos el cristianismo cuando vayamos a formar un alma. Rompamos ya eso. Hasta que usted no vea que esa alma está plena en Yeshua y en la Torah, usted no ha terminado la tarea con esa oveja. ¿Usted tiene amor para eso? ¿Usted va a tener la paciencia para eso? ¿O usted a la primera situación que esa persona, no, eso que la disipule otro, que la forme otro, porque yo no tengo paciencia para eso? Entonces usted es un fariseo hipócrita que no tiene compasión. Cuando usted escucha hablar a alguien que no tiene paciencia, dígale fariseo hipócrita. Usted no tiene compasión por las almas. ¿Cómo usted se va a nombrar? Fariseo hipócrita, lleno de Torah, de fiestas, de Shabbat, pero sin compasión. ¿Usted se quiere llamar así? Porque yo he escuchado a varios cuando uno le dicen, te voy a enviar a discipular a una persona, y usted en 6 meses ya quiere hacer una aruká completa. Y se estresa porque la persona no ha habido un resultado. Pero le tengo buenas noticias. Yo llevo formando gente 25 años que hasta ahorita ha visto el fruto. ¿Y usted cuánto quiere formar a una persona? Y usted se cansa. Y se estresa. Y lo llama y le dice, es que ya quiero ver el fruto. ¿Cuánto esperó Yahweh para ver el arrepentimiento de este paralítico? 38 años. Para verlo determinado totalmente a tener una reparación completa. Entonces nosotros tenemos el cristianismo tan sembrado que nos formaron discipular, ganar y enviar, que en un año ya formamos a alguien totalmente y resulta que ni siquiera ha sido reparado. El peligro de la falsa restauración es que esa persona va a volver a estar en un estado peor. Por eso nada de encuentros, nada de células, nada de ese tipo de dogmas. Porque nadie cambia en 3 días, como la carismática o muchos lugares lo nombran. Y ese es el peor lugar que uno encuentra. Me dicen, no, yo voy en 3 días y pago y salgo totalmente lleno del Espíritu Santo. Entonces la gente se va con la mente, en 3 días voy a dejar todo. ¿Sí ven los encuentros, el daño tan garrafal que hace? Volvemos al negocio. ¿Sí ve que esas dogmas lo único que es una sanidad en falso? Entonces la gente sale frustrada contra el Eterno y dice, pero si a mí me ofrecieron este paquete y no lo encontré, o sea, fue una falacia. Es que resulta que nosotros no tenemos dogmas para restaurar las almas. Cuando le dijo la palabra, ¿se acuerda que le dijo acá? ¿Quieres ser sano? ¿Cierto? La palabra querer significa razar. Y es una pregunta que significa querer estar, no quiere ser, querer estar. Entonces le dijo, ¿quieres permanecer en la restauración? El origen del hebreo es lo siguiente. Razá
Liyó, Allá, Barit. Eso fue lo que le dijo en el origen. Rasá, Liyó, Allá, Barit. Y uniéndolo todo es, ¿quieres estar sano totalmente? ¿Restaurado totalmente? Suena diferente, ¿no? El origen. Rasá, Liyó, Allá, Barit. ¿Quieres la restauración plena? O sea, como que ahora sí anhela ser completo en mí, porque él tenía la Torá, pero no tenía Yeshua. ¿Ya? Tenía el conocimiento, pero no tenía a Yeshua. Les hago una pregunta. ¿Cuántos a nivel del mundo tienen el conocimiento, pero no tienen a Yeshua? Por eso no hay una sanidad plena. Entonces, lo que nosotros más tenemos que anhelar es pedirle al Espíritu de Yahweh que a través de nosotros podamos traer una restauración completa a las almas. Con el conocimiento de la Torá, pero con el amor y la compasión. Entonces, cuando le dijo esto, también significa así. ¿Por qué le dijo la otra expresión? Toma tu lecho y anda, ¿sí? En el versículo, léalo, 12. Mira que le hace varias preguntas. Entonces le preguntaron y le dijo, toma tu lecho y anda. Esa expresión es, ¿quieres cambiar tu forma de vivir? ¿Quieres salir del confort? Porque él que estaba esperando, que lo levantaran y lo metieran al agua. ¿Sí? Él estaba esperando eso. Como que ustedes levántenme y lleven al agua y yo soy sano. La sanidad también hay que pagar un precio. ¿Qué le vamos a formar al pueblo de Israel? Enseñarles a pagar un precio. En esta semana le escribí a una familiar mía y me hacía esta pregunta. ¿Cómo hago para sacar a mis hijos de la condición en la que están? Yo le dije, ¿quieres eso? ¿Quieres que tu hijo sea libre? Ven y paga el precio hasta acá y yo te enseño. Si tú quieres eso, tú tienes que pagar el precio y yo te enseño. Porque el cristianismo nos enseñó a formar a la gente a darle todo fácil. A la gente a mendigarle la palabra. A enseñar a la gente que no pague el precio. Y aquí me enseña algo. Yeshua tenía compasión, pero también le enseñaba al paralítico, pague el precio. ¿Tú quieres la sanidad? ¿Tú quieres que yo te restaure? Paga el precio. Deja tu condición. Pero ¿cómo hemos formado en los últimos tiempos al pueblo? Que todo a la forma y a la manera de ellos. Estamos enseñando a ver que nuestro Padre no exige nada para recibir demasiado. Pero y hay un punto ahí, sí. Hay un problema que la gente hoy en día dice del mundo es, pero Diosito está conmigo. Sí. Eso, venga, ese punto es peligroso, porque es que Diosito no está con todo el mundo. Eso es una gran mentira. No, el verdadero Yahweh no. No, ese no está con todo el mundo. No, porque aquí encontramos que entonces a todo el mundo lo era sanado. Porque mira lo que dice acá. La condición física, él estaba dando una oportunidad de renunciar a la manera vieja de vivir durante 38 años bajo un pecado de maldición. ¿Por qué él estaba así? Porque estaba bajo ¿qué? Maldición. ¿Qué era lo mínimo que él tenía que hacer? Arrepentirse, pero también ¿qué? Pagar un precio. Si alguien quiere la sanidad, si alguien quiere la libertad, también tenemos que enseñarle a ¿qué? A pagar el precio. ¿Tú quieres que las almas cambien? Enséñales a pagar el precio también. Entonces yo le contestaba a una familiar mía y eso fue tremendo, me dijo, pagar el precio me da miedo lo que tú me dices. Yo le dije, ¿sabes por qué te da miedo? Porque te voy a sacar de tu confort y tienes que venir de una ciudad a otra para recibir. Porque el evangelio de Yeshua no se mendiga, hermano. Porque estamos dejando a nuestro Yeshua como si él no hubiera dado un sacrificio vivo. Y él dio todo por nosotros.
Lo mínimo que tiene que hacer la gente es volver a sentir el anhelo de Yeshua, el anhelo de su sanidad, el anhelo de su libertad, que Él sea el que tenga que ir a beber de las aguas. No ponerle las aguas ahí. Fácil, sin pagar ¿un qué? Un precio. Cuando le dijo que el agua tenía que, ¿qué significa agitarse el agua? O ese tiempo de agitarse el agua. No era que era un movimiento de que el agua pasaba, no. Porque era una pileta. Exacto, no. Una pileta. Porque el agua estaba quieta. Exacto. ¿Ya? No era eso. Lo que le estaba diciendo es esperando el tiempo de humillación. Cuando descendía el fuego del Eterno, porque no era el movimiento, sino era el fuego del Ruach HaKodesh sobre esa piscina para consumir el pecado y la enfermedad, exactamente era aquel paralítico o aquel ciego, aquel sordo, tuvo un acto verdadero de humillación, ahora sí desciende. ¿Suena diferente? O sea, ¿cómo debemos ir a ministrar las almas? Hasta que esa persona usted no la vea, que se arrepiente, no hay nada que hacer. Hasta que esa persona diga, yo quiero la libertad, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero a Yeshua, yo quiero dejar este pecado, está listo. Antes, no está listo. Cuando usted vaya a un alma y le diga, sea cristiana, sea donde esté, y le diga, ¿qué me quiere ofrecer? ¿No ha visto la posición de muchos? ¿Qué me viene a enseñar? ¿O usted qué me viene a hablar? No es diferente. Yo anhelo de lo que tú tienes. Entonces, el padre hasta que veía que esa condición de ese cojo, de ese paralítico, de ese sordo, de ese leproso, ¿por qué le dijo a aquel hombre que se sumergiera 7 veces en el agua para ser limpio de la lepra? A Naamán. Hasta que no hubiera una verdadera, ¿qué? Humillación. Una persona, para sacarla de la condición, sea física, sea espiritual, sea financiera, tiene que tener una verdadera humillación. Entonces, ¿cuál sería lo primero que queríamos enseñarle a una persona que va a llegar al camino de la verdad? Un arrepentimiento genuino. No enseñe otra cosa. No le enseñe hebreo. No le enseñe cantidad de conocimiento, porque eso no lo va a cambiar. Así haya llevado años en el cristianismo, porque si está lejos de la verdad, porque le falta la ley, la Torah, tiene a Yeshua, pero le falta la ¿qué? La ley, la Torah. Pero aunque tenga Yeshua, le falta algo: arrepentimiento. Entonces, lo que yo más tengo que pedirle al Padre es llevar a esa persona a un encuentro verdadero de arrepentimiento para que el Padre se manifieste en esa oveja. Lo segundo que le dice acá, coge tu camilla y anda. ¿Sí? Ahí no le dijo, venga, yo se la cojo y lo levanto y lo sano. Dijo, toma y levántate. ¿Qué nos enseña esto? La palabra levántate viene del origen arín, que significa ponerse en pie, pero tiene otra expresión que me ministró en lo profundo de mi alma, y es tatita kumin. ¿A ti te digo qué? ¿Sabe qué significa esto? Deja la muerte espiritual y deja tu desobediencia. Esa expresión significa eso. Tatika kumin, levanta, significa deja tu muerte espiritual y deja tu desobediencia. ¿Ya? O sea, deja de estar muerto en la condición en la que estás y sé obediente y sígueme. Totalmente. Cuando el Padre le dice a alguien esa expresión, levántate, Tatita Kumi le está diciendo, quiero que dejes de ser el ser que eres hasta el día de hoy totalmente, y quiero que seas nuevo totalmente para mí.
Y hermano, llegar a ese nivel no es para todo el mundo. Tiene otra expresión que significa estás muerto. Por eso le dijo en ese momento, tú estás muerto espiritualmente. Sí, porque un paralítico en ese tiempo era una persona muerta. Muerta. Era una persona muerta. Era visto así. En el hebreo la palabra muerto es met. Estás muerto, met. Estás sin Torah, estás sin vida, estás hediendo, por eso las moscas. Una persona sin rueda, sin Torah, es muerto, está hediendo totalmente. Entonces puede estar, entre comillas, vivo, pero para el Padre está como muerto. Por eso cuando uno ve un alma, usted no se impresione por lo que ve. Impresiónese cómo está el estado del alma. ¿Ya? Entonces yo cuando voy a una persona, lo primero que le tengo que mirar es su condición. ¿Está yendo de pecado? ¿Está espiritualmente vivo? ¿Está en un lugar, en una congregación? Pero ¿cómo está? Puede ser pastor, puede ser líder, puede ser judío, puede ser mesiánico, puede ser lo que quiera. Pero ¿cómo está el alma? ¿Cómo está su condición? Entonces cuando le dijo Tatita Kumin, levántate, esto me ministró tanto mi espíritu y le dijo, haz mi voluntad y no más la tuya. O sea, si tú estás dispuesto a hacer mi voluntad y no la tuya, te quito de esa muerte donde estás. Te levanto. Antes, no. Lo hubiera podido dejar en esa condición. Entonces, hay condiciones de nosotros que el Padre nos dice, Tatita Kumi, levántate. Ya no hagas tu voluntad, vas a hacer lo que yo te ordene en esa área para yo bendecirte en esa área. Porque a veces nosotros somos los que resistimos al Espíritu Santo para que Él haga una obra verdadera en nosotros y en el pueblo. Aquí hay otro punto que es un poco chistoso, ¿no? Lo que les voy a decir. Pues se supone que si es un pilar, él se hubiera podido ir de bote si se bota al agua, ¿no? Claro. O sea, él se va de ruedo sin necesidad que nadie lo levante, pues que hace un paralítico, pues se va de ruedo y se hubiera botado al agua. Pero aquí la condición cuando dice que no tenía quien lo levantara, lo que le está, o sea, lo que está dando a entender en la escritura es que esto no era un asunto de que alguien te ayudara a ti, sino que yo tomara mi decisión propia. Porque él se hubiera podido botar a bote, o sea, si es un pilar, pues ¿qué hago? Pues me ruedo y me boto y ya estoy dentro del agua. Entonces el asunto no era la persona que me ayudara. Una decisión. Una determinación. Sí, es eso. Miren lo que significa también la palabra cuando él estaba diciendo Tatita Kumin. Le estaba diciendo comenzar de nuevo. Y hay momentos en la Muna que hay que comenzar de nuevo. Tú dices, yo quiero cambiar esta área de mi vida, ¿cierto? Todos hemos anhelado algo del eterno, ¿o no? ¿O usted está aquí y no anhelan algo? ¿O algo que cambie en su vida? Yo sí. Y el Padre te dice, Tatita Kumi, comienza de nuevo en esta área. Porque lo que has hecho hasta el día de hoy en esa área no era lo que yo te he ordenado. Pero ahora sí me vas a obedecer. También significa, ahora tendrás mi respaldo para tener fuerzas y levantarte. Cuando él le está diciendo, toma y levántate. No lo podrías hacer tú, lo puedo hacer yo. Entonces eso nos enseña que hay áreas en nuestra vida y en las almas que el Padre nos va a enviar que no lo podremos hacer nosotros, sino el poder de su Espíritu. Cuando usted ve a una oveja, por más difícil que sea, en la condición que esté, usted dice, pero es que llevaba 38 años en el cristianismo. ¿Cómo lo vamos a sacar de ahí? El Padre sí lo va a hacer. Puede ser mesiánico, puede ser judío, puede haber sido pastor, puede haber sido líder, puede haber sido brujo, puede haber sido satanista, puede haber sido lo que sea. Pero nos damos cuenta que cuando el Eterno tiene un pacto
y un propósito con esa alma, tarde o temprano lo va a sacar de esa condición. ¿Para el Padre hay algo imposible? ¿Sabe que a veces que nosotros somos muy cortos de visión? Porque creemos que es en nuestra fuerza, en nuestra voluntad. Y no es con nuestra fuerza ni con nuestra voluntad, sino con el poder de su Santo Espíritu. ¿Lo creemos? También significa, cuando le dice levántate y deja la camilla, dice deja la indiferencia y el conformismo en el que estás. Deja la indiferencia en el conformismo en la que estás. Y cuando le dijo anda, ¿cierto? Porque después dice toma tu lecho y anda. La expresión anda significa hi hakele. Y hi hakele es vas a andar, vas a vivir de otra manera. Por eso cuando decía Alejito, cuando vamos al origen de los rollos, encontramos la revelación. Le estaba diciendo hi hakele, vas a vivir de otra manera. También significa andar en el Ruach. Esa expresión, Hik Hakele Ruach, le estaba diciendo, ya no vas a vivir en la carne, ya no vas a vivir en tu deleite, porque se acuerdan la palabra paralítico del origen, significa vivir bajo sus propios deseos. Entonces le estaba diciendo, ya no vas a vivir bajo tus propios deseos, sino vas a vivir bajo mi espíritu. También significa andar dignamente. Hay una expresión, leje haikarim, que significa llevar una vida con emuná y con santidad. Entonces le estaba diciendo, cuando le dijo anda, le estaba diciendo la expresión, hi hakelet ruat, ya no vas a ser un hombre de la carne, vas a ser un hombre del espíritu. Entonces, la sanidad verdadera es cuando alguien pasa a ser una persona del espíritu. Cuando ya tus deseos, tus caprichos personales no te gobiernan. Cuando ya tu viejo hombre, tu vieja mujer no te gobierna, sino vives para él, vas a vivir para él, para su llamado, para su propósito, ya saliste de la muerte espiritual. Antes no. ¿Cómo tú saber que ya estás en el espíritu? Saliste de la condición caída, saliste de la parálisis en la que estabas, cuando tú ya no vives para tus deleites, cuando tú ya vives para Él y por Él y andas en Él, en el espíritu. Entonces ya saliste de tatita común, de tus deseos, caprichos personales. Cuando le dice aquí algo muy tremendo, miren la advertencia que el Padre nos da. Después de que Yeshua en el templo le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. O sea, ya estás restaurado, ya estás perdonado, ya estás levantado. Ten cuidado de volver atrás, para que no venga un juicio peor. Una cosa peor no. Cambia la expresión, un juicio peor. ¿Sí? Si ya saliste de la mentira, si ya saliste del pecado, si ya saliste de tus deseos, ten cuidado de ellos, no volver a cometer lo mismo. Para que no venga un juicio peor. Entonces aquí dice que cada día nosotros tenemos que cuidar el camino de la salvación. Cuidarnos del pecado donde estuvimos. Cuidarnos de atrás, de la gente de atrás. Porque el único que otorga la libertad es Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando viene una liberación, cuando viene una restauración plena, yo no tengo por qué abrir ninguna puerta. Ojo con las puertas. Porque viene un juicio, ¿qué? Peor. Por eso cuando en el cristianismo a todo mundo le imponen manos y se sana, ¿usted qué cree que puede venir? Juicio. Porque esa persona va y se sana y va y peca otra vez. Entonces le viene más muerte, más juicio. Su condición espiritual pasa a ser, ¿qué? Peor que la primera.
Si era alguien que tenía pecados de alcoholismo, vas a ser peor que la primera vez. Entonces es algo que nos advierte el Eterno. Yo quiero restaurarte, yo quiero sanarte, yo quiero que sanen, yo quiero que liberen, pero preocúpese más porque esa persona se arrepienta de verdad. Para que no le venga un juicio, ¿qué? Peor. Cuando dice acá que en lugar de compasión, vamos a entender qué es lo que el Eterno nos quiere enseñar con la compasión. La palabra en el hebreo compasión es reshen. Y miren lo que significa reshen o rashanim. Significa útero o vientre. Significa relación entre madre e hijo. Es un sentimiento de total misericordia. También significa el tributo de Yud-Hei Vod-Hei, porque solamente de él. Ese tributo no lo viene en la carne ni en la fuerza, sino con el poder de su espíritu, porque en Éxodo 33:19 dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que quiero ser clemente. O sea que ese tributo, les hago una pregunta, ¿es para todos? No es para todos. La rajen o la compasión es para que el Padre ve que va a tener un arrepentimiento verdadero. Entonces nosotros lo que tenemos que orar cuando vayamos por las ovejas de nuestro Eterno es: muéstranos quién realmente quiere arrepentirse. ¿Quién quiere dejar su estilo de vida? Para que yo no vaya por alguien que no quiere ser restaurado, porque ya aprendimos que la palabra es: no quiere ser sanado, no, quiere ser ¿qué? Restaurado. Y si la persona anhela esa restauración, usted no va a necesitar de mendigarle absolutamente nada. La persona va a querer tomar de una señal de que la persona quiere ser restaurado, es que va a tomar decisiones. ¿Escribe? Porque eso a usted le va a servir para no quemarse 8 años, 10 años con alguien que no quiere restaurarse. Una de las señales que usted le empieza a dar una dirección a esa persona. Aquí, ¿qué hizo cuando vio a Yeshua? De una vez tomó una decisión. Entonces, una de las señales que anhela la restauración es que empiezan a tomar ¿qué? Decisiones. ¿Que va a tardar el proceso? Tal vez sí. Pero la persona empieza a tomar ¿qué? Decisiones. A dar frutos y a dar pasos. Acá le dice acá, ¿por qué querían matarlo? Porque ellos ya habían perdido la ¿qué? La compasión y la misericordia. ¿Será que a Satanás le conviene que en estos tiempos se levante gente o siervos o siervas con la Torá, con la verdad, pero con compasión? Satanás no le conviene eso. ¿Sabe por qué? Porque ha querido atacar tanto al verdadero pueblo restaurado. ¿Por qué lo quiere callar? ¿Por qué lo quiere matar? ¿Por qué lo quiere asesinar? Porque de ese verdadero pueblo va a venir la verdadera restauración. ¿Por qué no ataca a otros? Porque ataca realmente al que tiene la verdad, al que tiene el amor, al que tiene la compasión, al que tiene la misericordia. Porque aquí hay quien atacaron, a Yeshua. Inmediatamente dice que él llegó ese paralítico a dar las buenas nuevas. Inmediatamente, ¿qué quisieron hacer? Matarlo. ¿Qué quiere hacer Satanás con un hombre o una mujer que quiere servir con verdad, con emet, con rajen y compasión, pero con discernimiento del espíritu también para ver si esa persona quiere ser restaurada? Lo quiere matar. Por eso cuando alguien se levanta en un lugar a traer sanidad, a traer liberación, a traer restauración, ¿qué quieren hacer los demonios y la religión? Matarlo, callarlo y acabarlo. Por eso cuando entramos a nuevas tierras, a nuevos lugares, Satanás, ¿qué quiere hacer? Matarnos, acabarnos y callarnos. Perseguirnos. Porque él sabe que a través de esta casa va a venir una verdadera ¿qué? Restauración.
¿Lo cree? Por eso usted, algo que tiene que pedirle al Espíritu Santo es algo que se llama también discernimiento. ¿Será que en medio de esa multitud de cojos, ciegos, paralíticos, porque Yeshua solamente lo vio a él? Es donde nosotros tenemos que este año pedirle al Espíritu Santo cuando vayamos por sus almas. ¿Cuál es la oveja que necesita la restauración, Padre? De todo ese grupo en que estamos allá, ¿cuál es? ¿Cuál es esa oveja que tengo que ir? ¿Porque serán todas o serán algunas? De todos esos jóvenes, de todos esos ancianos, de todos esos niños, de todas esas personas, ¿cuál es el que anhela ser restaurado? Y eso se gana en la intimidad. Entonces, cuando vayamos a ellos, ya no vamos como un gancho ciego, sino vamos con el Espíritu Santo llenos de la verdad y decimos, es este, el Padre te va a hablar, es este. Y usted le va a hacer esa pregunta. ¿Quieres la restauración? ¿Quieres dejar tu estilo de vida? ¿Quieres cambiar tu vida? Y si esa persona le dice, yo quiero, esa es. ¿Cómo le vas a preguntar? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres dejar tu estilo de vida de 38 años? Porque aquí lleva 38 años de condición. ¿Quieres la restauración plena de tu vida? A ti no te importa si fue cristiano, pastor, pentecostés, si fue adventista. No, a ti no te importa. ¿La condición de qué? Del alma. Entonces la misma persona le va a contestar como me contestaron estos días. Pues yo voy a ir a pagar el precio. Yo voy a ir hasta allá. O sea, yo voy a ir hasta las aguas para ser sana. Entonces la persona que nos enseñó el cristianismo y el evangelio mediocre a golpear, a humillar, a mostrar como si Yeshua le estuviera mendigando la sanidad. ¿Yeshua aquí está mendigando? La religión mendiga. Yahweh jamás va a mendigar la salvación de nadie. Grábese eso ahí en su espíritu. Yahweh nunca va a mendigar la salvación de nadie. El que anhela ser salvo, busca ser salvo. O usted, cuando encontró la salvación, ¿a usted le mendigaron o usted la quería? ¿Por qué hemos permanecido fieles y firmes a pesar de todo? Porque nosotros no buscamos la sanidad física, buscamos al autor de la sanidad. ¿Qué debes formar en estos tiempos? No buscar el milagro. Por eso les decía que Betesda significa lugar de encuentro con Yahweh. Lo que tenemos que volver a hacer con las almas es que vuelvan a anhelar al autor de la sanidad, al autor de la liberación, al autor del conocimiento. Porque si no tienen encuentro con él, su vida nunca va a cambiar. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar de todo, hable primero del autor que puede liberar, del autor, porque si alguien conoce el autor, nunca volverá atrás. Por eso que cuando llegaban allá no es que se iban a encontrar con la piscina, ni con las aguas, sino con el autor de las aguas. A través de la Torah. Cuando usted vaya a orar por un alma, cuando usted vaya a ir por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, usted lo que debe orar en la semana, Padre, que a través de mi vida puedan encontrar al autor que sana, al autor que libera, al autor que convence de pecado, de juicio, de muerte. Eso es lo que tenemos que volver a restaurar. Cuando usted se clama en la intimidad y dice, que no me vean a mí, que no me escuchen a mí, sino a ti a través de mí. ¿No es diferente? ¿Tú tienes la respuesta para esa oveja? No. ¿Tú tienes la sanidad? No. ¿Tú tienes la liberación de esa alma? No. ¿Quién tiene el poder para sacar a esa alma?
Mira al que está a tu lado, diga, al que te ha tenido aquí, en este lugar. Entonces, se ha perdido esa esencia en el pueblo, hermano. Se ha perdido pagar el precio y decirle, Santo de Israel, que no me vean a mí, que te vean a ti a través de mí. Que cuando yo vaya a un discipulado, que cuando yo vaya a dar esa charla con los jóvenes, que cuando yo vaya a hablar con esos ancianos, que cuando vaya a visitar a esa persona, no me vean más a mí, sino al autor que está detrás mío. Porque, a ver, ¿unas aguas sanan? Entonces volvemos a las iglesias que con cualquier cosa sanan, con una chaqueta, con una manguera, con un... Aquí el punto no era el agua, el punto era que tuvieran un encuentro genuino con Yahweh a través de Yeshua, porque ese dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie irá al Padre si no es por mí. O sea, tú no vas a encontrar la sanidad si no conoces a Yeshua y al autor que es Yahweh, el dueño de la Torah. Entonces nosotros, ahorita, ¿cuál es la tarea en este lugar? ¿Que encuentren el milagro o al autor? ¿Y a través de quién? A través de nosotros. Nosotros somos Betesda. Nosotros somos la casa de misericordia. ¿Sí sabe usted? Ya no es un estanque, ya no es una piscina. Mira el que está a tu lado y dile, tú eres Betesda, tú eres la casa de misericordia. Pero ¿dónde están las aguas? ¿Por qué las aguas no se mueven? Porque falta compasión y misericordia. Betesda ya no es un lugar, Betesda somos nosotros. Los que vamos a traer sanidad, los que vamos a traer arrepentimiento, los que vamos a traer vida. Pero si no hay casas de misericordia, ¿cómo se van a sanar los enfermos? Si no hay casas de Betesda, matrimonios de Betesda, casas de Betesda, ¿cómo va a haber milagros? Yo soy Betesda, yo soy casa de misericordia. En mi hogar, en mi lecho, debe haber casa de misericordia. Porque nosotros somos templos vivos. O sea que el agua, ¿por dónde se mueve? Por nosotros. De nosotros correrían ríos. Pero ¿saben cuándo ocurre eso? Cuando hay compasión y misericordia. Las almas no las tendremos que buscar, las almas vendrán a nosotros. Si eso pasa en ti, eres casa de Betesda. Si eso no está pasando, preocúpate. Preocúpate si las almas no te dicen, yo quiero un consejo tuyo, yo quiero una palabra tuya, yo quiero ir donde tú estás, porque encuentro en ti algo diferente. Misericordia. ¿Saben por qué la gente está clamando por pastores como verdaderos? Porque no los hay. Entonces la gente que necesita verte a ti, a través de este varón veo Betesda, veo el estanque, veo la compasión, veo la misericordia. A través de él voy a ser sano. A través de ella voy a ser libre. A través de ella voy a encontrar a Yahweh. ¿Eso no es lo mejor que te puede pasar en este lugar? Mira que está a tu lado. Tú debes ser un estanque de Betesda en este lugar. Tú debes ser el portador de la gloria de Yahweh. Tú debes mover las aguas continuamente. Si se están moviendo continuamente, van a beber de las aguas que están dentro de ti. Pero si tú eres el enfermo, como el de 38 años, que estás esperando entrar a las aguas que no has entrado, ¿cómo vas a dar vida? Si tú eres el paralítico, si tú eres el que no tienes vida, si tú eres el que estás en un lugar pero estás como el paralítico esperando una sanidad, ¿cómo vas a dar vida a otros? ¿Todavía estás esperando que Yeshua te diga, toma tu lecho y levántate y anda? ¿Esa es tu condición del paralítico?
¿O eres la condición de Yeshua que tienes vida y poder para dar vida a otros? ¿Quién eres tú? ¿El paralítico en un lugar? ¿Muerto? Esperando que el Padre te diga, levántate, anda, deja de ser como eres. Deja tu vida, deja tu vieja naturaleza, deja de ser el hombre que eras, deja de ser la mujer que eras, deja tu enfermedad emocional, tu enfermedad espiritual, tu enfermedad del pasado. ¿Eso estás esperando tú? ¿O tú eres la casa de Bethesda? Porque si tú eres el paralítico, preocúpate en un lugar lleno de ley, lleno de escritura, lleno de fiestas, lleno de cosas, y tú muerto en un lugar paralítico. Esa es tu condición, 38 años. Y hay gente que se jacta y dice, yo llevo 20 años en las sendas antiguas, pero soy un paralítico. Estás esperando que Yeshua venga por segunda vez y te diga, levántate y anda. Estás oliendo a feo, estás lleno de moscas, estás muerto hace mucho tiempo en un lugar. ¿O cómo estaba él lleno de Torah? ¿Cómo estaba su condición? Es preocupante, hermano, porque hay gente así en la fe. Paralíticos, muertos, sin vida. Esperando que el Padre le diga, levántate. Yo prefiero ser el pozo de Bethesda, que da esperanza, que da vida, que da libertad. Y no ser el paralítico que está esperando todo el tiempo ser sano, ser ministrado, ser restaurado. ¿Cuánto hace que ya debimos haber sido restaurados? ¿Cuánto hace que ya debimos haber estado sanos? ¿Cuánto hace que ya debimos haber salido de la condición donde estábamos? ¿O no? La pregunta que te hago en esta tarde, ¿has tenido un encuentro con Yahweh? ¿Por qué sigues en tu misma enfermedad? ¿Por qué sigues con tu mismo problema en tu alma? ¿Por qué sigues pensando igual que el año pasado? ¿Por qué sigues con la misma atadura financiera? ¿Por qué sigues enfermo en alguna área? Pregúntate hoy. Es que prácticamente es la condición de la enfermedad por causa del mismo pecado. Y pecado no solamente es adulterio, fornicar, embriagarme. Pecado es orgullo, pecado es pereza, pecado es envidia, pecado es mentira, pecado es muchas cosas que vaya en contra de la escritura. Entonces la pregunta es, ¿por qué Yahweh no me ha restaurado? ¿Por qué no soy un estanque de aguas vivas? ¿Por qué no soy Bethesda ya? La pregunta es, ¿tú quieres seguir en tu misma condición como el paralítico? Esperando el otro año a ver si se mueven las aguas, a ver si me cambia mi historia. ¿Esa debería ser nuestra actitud en este lugar? O más bien, yo traer a los enfermos para que a través de mi vida sean sanos. Porque Yahweh ya me quitó la parálisis. Usted sigue paralítico. Mírese al que está a su lado. ¿Usted está paralítico espiritual? Mírenlo. Hermano, porque eso es preocupante. 38 años en esa condición, yo digo, el tipo debe haber sido obstinado, duro y soberbio para que Yahweh haya permitido 38 años. Es porque él se resistió a las aguas. Cuando no viene una respuesta es porque hay una ¿qué? Resistencia. De dejar algo que el Padre le está pidiendo que debe dejar. Y lo digo porque en todo proceso que he vivido, Él me ha pedido algo. Y cuando lo he obedecido, he visto mi respuesta. Entonces el problema no es Yahweh, pero el punto es ¿cuántas casas de Bethesda hay? ¿Cuántas casas de aguas vivas hay? ¿Cuántos pórticos de aguas vivas hay para liberar a los que están afuera cautivos, hermano? Su casa es casa de Bethesda, su hogar se preocupa por alimentar la Torá, por prepararse no para llenarse de jactancia como los fariseos, sino para dar vida a los que no tienen. ¿Esa es tu preocupación de tu matrimonio? ¿Ese es el anhelo de estar aquí? ¿Eso es lo que el Espíritu Santo te está hablando, te ha estado preparando durante años? ¿O tú estás esperando que los enfermos los sanen otros? Cuando tú puedes ser el portador de milagros.
Porque el enemigo lo que más ha puesto en los últimos tiempos es egoísmo, indiferencia y falta de compasión. Se supone que si yo vengo a beber de las aguas, si yo vengo a prepararme la Torah, no es por mí, es para darle vida al que no necesita. ¿Para qué tú vienes a la escuela de Torah? ¿Para creerte más santo y más sabio que otros? ¿O para aprender y tener compasión de los que no tienen ese mensaje que tú tienes? ¿Para qué es? Dile al que está a tu lado, ¿para qué te preparas? ¿Para qué estás en una escuela de Torah? ¿Para qué estás sabiendo tantas cosas que el Eterno te está revelando? ¿Para ti o para darle vida al que no tiene? Para sacar del engaño a los que están engañados, para sacar del adulterio espiritual en que anda la humanidad. ¿Sabe cuándo yo me gozo de alguien que aprenda? Cuando va y se unta de oveja. Cuando va por la oveja y le dice, mi pastor me enseñó esto, hoy te lo quiero enseñar a ti. Yo aprendí esto por amor, Él me lo dio por amor, yo te lo voy a dar a ti por amor. Porque si a ti te forman, si a ti te dedican tiempo, si a ti te sacan horas preparando un estudio, es para que tú hagas lo mismo por otros. Es para que tú vayas y digas a quién le tengo que dar de beber de las aguas que recibí en Shabbat. Aquí lo quisieron matar porque lo hizo en Shabbat. Y usted va de Shabbat en Shabbat, ¿y a quién le ha dado de beber las aguas que recibió el Shabbat pasado? ¿A quién le diste de beber el mensaje que recibiste el sábado pasado? ¿Por quién oraste esta semana? ¿Por quién te preocupaste de que alguien recibiera de un poquito de lo que tú has recibido? ¿Por quién hablaste por teléfono al menos? ¿Usaste ese WhatsApp para enviar una palabra de vida, de poder, de agua de vida? Aún las redes no es para tonterías, es para dar maná, para dar vida, para dar luz, para servir al Eterno. El jueves de lo que recibiste del maná en la Torah, ¿a quién te lo entregaste? Estamos perdiendo, hermanos, algo que se llama compasión. Por eso los mensajes se han vuelto simplemente letra, porque no le estamos impartiendo a nadie la casa de misericordia, porque nos estamos olvidando que Yeshua fue nuestro Betesda primero. Por eso el lugar de compasión. Tuvimos un encuentro con Él, nos sanó, nos perdonó, nos restauró. ¿Y qué nos dijo? Toma tu lecho y ¿qué? Y anda, y tú estás quieto. Sigues paralítico. ¿De qué serviría saber tantas cosas de la Torah si no le vamos a dar ese rollo a nadie, hermano? ¿Para qué te preparas todas las semanas en la escuela si no le estás dando alimento a ninguna oveja? ¿Para qué te estás pastoreando a ti mismo, hermano? Ezequiel 34, te pastoreas a ti mismo. Se supone que si yo me alimento de los pastos frescos que trae mi siervo, es para yo buscar una oveja que necesite pastos. Mi pastor paga el precio para darme alimento, para pastorear mi alma. Yo debo ir a buscar una oveja que necesite ser pastoreada también. ¿O para qué es el alimento? ¿Para qué son los pastos verdes? ¿Para nosotros nomás? ¿O para aquel que no tiene pastos verdes? Para los que lo necesitan. Porque tú puedes caer como los fariseos, estar mirando en tu trabajo que alguien necesita de lo que tú tienes y pasar y decir, no veo nada. No, aquí ninguno está para restaurar su alma, ninguno desea. No es que ninguno desea, es que tú no ves la necesidad porque tú no tienes compasión. ¿Sabe cuándo uno deja ver las almas? Cuando pierde ¿la qué? La compasión. ¿Tú te has preguntado de tanta gente que Dios te ha puesto en el camino, cuánto han necesitado de las aguas? ¿Cuánta gente Dios te ha puesto en el camino y tú no le has dado aguas?
Entonces tú te sientas bien en Chabá, vienes a recibir, quieres el jueves recibir, y pasan a los enfermos y tú los miras y dices, ay, cómo están enfermos este mundo. Pero eso no es asunto conmigo. Eso es lo más peligroso ahorita en las sendas antiguas, hermano. Porque si el Padre está abriendo el rollo, si el Padre está trayendo libertad, si el Padre me está quitando las vendas, es para que yo vaya y haga lo mismo con otros. Para que el Espíritu Santo me use. ¿O de qué te serviría estudiar tantas horas? ¿Para quién estudias? ¿Para ti? ¿Para impactar a los que están dentro del mismo pueblo, recibiendo ya la medicina? ¿O para impactar a los que no han recibido la medicina? ¿No debería ser la intención nuevamente de yo querer prepararme para ir a beber a otros que lo necesitan con urgencia? ¿No debería ser mi motivación estudiar no para que el ROE me mira y diga, qué bien hiciste el estudio? ¿Cómo sabes tú tanto? ¿O no debería ser más que el Eterno lo use a él para guiarme, para yo ir a enseñar mejor a otros? ¿Esa no debería ser la intención? ¿O tú vienes a escuela de Torah para que el ROE simplemente te diga, está bien, está mal? ¿Será que él se toma el tiempo de enseñarte Torah para solamente calificarte que hagas bien un estudio? ¿O para que aprendas bien, para que no des beber pastos llenos de adulterio? ¿No será la intención de él enseñarte para que no hagan contigo lo que hicieron en otras religiones? Pero ¿sabe cuál es la intención de muchos de beber de las aguas de la Torah? Para que no me regañen, para que no me digan que estoy mal, pero no por amor y compasión de sacar a otros del error. Mi intención de estar en Torah no es que me califique, es que yo aprenda bien para sanar a otros de la enfermedad de las falsas doctrinas. ¿Esa no debería ser tu intención de venir a estudiar acá? ¿O cuál es la última intención que estás viniendo a este lugar? A ti se te olvidó que te pastorearon primero. A ti se te olvidó que te sanaron. A ti se te olvidó que te restauraron. A ti se te olvidó que te extendieron la mano. A ti se te olvidó que te dieron el tiempo para que hagas lo mismo por otros. Entonces la gran pregunta, ¿será que tú eres casa de Betesda? ¿Casa de compasión? ¿Será que tu matrimonio es casa de compasión? ¿Será que tu vida espiritual está en la posición del paralítico o está en la posición de Yeshua? ¿Será que se necesita gente como casas de Betesda? Qué hermoso sería, y pregúntate, ¿para qué quieres una casa? En tu casa, ¿cuánto hace que no pastoreas a nadie? ¿O no recibes una oveja para ser alimentada? ¿Cuánto hace que tú no abres las puertas de tu hogar para que dar de beber aguas del Espíritu Santo a una oveja? ¿Para qué te casaste? Jóvenes, ¿para qué se casan ustedes? Familias, ¿para qué unen sus vidas? ¿Para cumplir el caso, la carga, todo lo que el mundo hace, los deseos del paralítico? ¿O para que mi hogar sea una casa de vida para dar sanidad a las almas? ¿No debería ser el sentido de cada matrimonio cuando se unen? ¿Ver cómo se unen dos personas para traer vida a otras almas? ¿O como el paralítico, cumplir sus propios deseos? Te hago una pregunta, ¿cuánto hace que en tu casa tú no das alimento espiritual como matrimonio? ¿Cuánto hace que no invitas una oveja para darle a beber de lo que tú entiendes o de lo que tú has entendido? ¿O tu casa para qué es? ¿Para qué deseas tantas cosas del Eterno si no vas a hacer nada con lo que el Eterno te ha otorgado? Cuando venimos del cristianismo empezamos a atacar a todos los cristianos. Están errados, están mal, no saben, son ignorantes, son ciegos.
Dios empieza por misericordia del conocimiento, a quitarte las vendas, a quitarte la ceguera. ¿Y tú qué has hecho? Atacar, juzgar, condenar. ¿Y dónde está tu compasión por ellos? Por eso cuando Jeremías dice, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia. ¿Quién te amó para sacarte de la confusión? ¿Quién te amó para sacarte de las falsas doctrinas? ¿Y tú por qué no haces lo mismo? Porque tú no has conocido a Yeshua totalmente. No has tenido verdaderamente un encuentro con Yeshua. Porque el que encuentra a Yeshua hace lo que Yeshua hizo. El que encuentra a Yeshua hace la obra de Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Extiende compasión, trae liberación, trae restauración y trae ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, pídele al Padre que tú seas una casa de ¿qué? Que tu hogar sea una casa de... Oiga, esposito, busquemos un compañero, miremos en este mes a quién le vamos a llevar lo que el Eterno nos ha enseñado en la Torá. Vamos a nuestra casa a invitar a alguien para que reciba de las aguas, para que reciba lo que Yeshua había dado. ¿Esa es la pasión que tú tienes? Ay, voy a ir a la escuela de Torah, ay, yo voy a ir a aprender, voy a saber, quiero saber todo lo que dice el Roe. ¿Y para qué? ¿A quién le vas a dar a beber de eso? ¿Para llenar un cuaderno? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿O para que el Padre, así como me quita a mí las vendas, a través de lo que los siervos hacen con mi vida, yo lo pueda hacer con otros? ¿No sería más fructífero? ¿No sería más agradable para los ojos de mi Rey? ¿O es que el Padre lo va a calificar? ¿Usted cuántas veces vino a clase de Torah? Pero de todas ellas, ¿a quién le dio alimento? No perdí ninguna clase de Torah. Y sacamos el pecho. Sé más que los demás. Y el Padre le dice, ¿y a cuántos enfermos le diste esa clase de Torah que yo te enseñé? ¿A cuántos liberaste? ¿A cuántos restauraste con ese mensaje? A ninguno, pero sé demasiado. Entonces el punto no es querer saber, sino la intención para qué saber. ¿Cuál es la intención de tú querer saber tanto del Eterno? ¿Cuál es la intención de tú estudiar tantas horas? ¿Impresionar al Rey o impresionar al Eterno? Porque si sabían que si la intención es agradar a un hombre y no agradar al Eterno, se convierte en pecado. Porque mi intención es que lo que el Padre me permita por amor, lo pueda dar por amor. Él es el canal para estorbar, para enderezar la doctrina verdadera. Pero la intención de Él es para que tú hagas lo mismo por amor a otros. Para eso es el conocimiento. No como los fariseos y los escribas, para juzgar y condenar a todo el mundo. La intención del conocimiento es para atacar o para ayudar. Para ayudar, no se te olvide, ojalá escribe lo grande. La intención de tener conocimiento, tener revelación, es para ayudar, no para atacar y para condenar. Porque aquellos estaban llenos de la ley, llenos del Shabbat, llenos de fiestas. ¿Pero qué había? ¿Falta de qué? Compasión y misericordia. ¿Será que nosotros nos volvemos igual que ellos? Padre nos está haciendo una advertencia. Ten cuidado de lo que sabes. Ten cuidado del conocimiento. Porque si tú no mueves las aguas, de nada te sirve saber demasiado. Cada vez que sepas más, busca a quién darle para que las aguas se muevan.
Cada vez que el Eterno te traiga una revelación, ¿es para ti o para alguien que lo necesita? Para alguien que lo necesita. Porque al Padre no le impresiona la capacidad que tú aprendes o memorizas. Al Padre le impresiona la capacidad de amar a sus ovejas. Y que a través de ese conocimiento le traiga sanidad y medicina. Porque el mundo está lleno de gente intelectual y capaz, pero está vacía de gente de carencia de amor y compasión y misericordia. Capaces intelectuales y llenos de letra, millones. Pero gente como Yeshua, dispuesto a dar la vida por los enfermos, por los cojos, por la peniquebrada, por la descarriada, por la abatida, por la pobre de espíritu, pocos. Entonces es el tiempo de que nosotros seamos casas de Betesda, casas de compasión, casas que tengan la presencia del Eterno para dar vida a los que necesitan. Que el Eterno permita que tu espíritu y mi espíritu hagan la buena voluntad, que es rescatar al cojo, al ciego, al manco, la peniquebrada. ¿Esa es la tarea? ¿O simplemente tú llenar una silla de conocimiento y envanecerte y perder la compasión? Si eso estaba pasando en ti, pídele al Espíritu Santo y que te pida que te quite esa parálisis en la que habías caído. Porque, hermano, de nada nos serviría saber todo el rollo de la Torá si no vamos a hacer nada por esas almas que se están muriendo afuera. El Padre anhela que entendamos la Torá. El Padre anhela revelarse con sus tesoros, pero también anhela gente que tenga rajem y misericordia. Con eso me despido a través de este mensaje. Que el Eterno bendiga tu vida. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de